Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de la aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza, más en concreto a la enseñanza superior. Y lo vamos a hacer porque se está celebrando en Bilbao en estos días un encuentro internacional de Virtual Educa. Y para hablar sobre ese tema, tanto sobre el encuentro como sobre también la situación de la aplicación de estas tecnologías y la situación de las universidades, está con nosotros Rafael Cordera, que es el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe. Rafael Cordera, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted está participando en este encuentro internacional de Virtual Educa y en el que están tomando parte y están presentando, análisis de la situación, pues expertos internacionales de muy distintos países. No sé cuál es la impresión que usted tiene del encuentro. Sí, bueno, es un encuentro que ya ha realizado varios eventos a lo largo de 7 años y que permite la convergencia y la confluencia de instituciones de educación, de instituciones que se dedican también a la innovación, de especialistas dedicados a la educación superior, a la educación virtual, a distancia, abierta, y que creo yo que se ha venido convirtiendo en un espacio de reflexión plural, abierta, en donde las experiencias de cada parte logran expresar lo más avanzado de cada una de ellas, sus experiencias, sus principales problemas, y permite un intercambio cultural y educativo. O sea que la enseñanza está cambiando, y está cambiando notablemente, ¿no? Notable y rápidamente. Y rápidamente. Es decir, la aplicación, la combinación, el maridaje entre nuevas tecnologías, desarrollos científicos y educación es algo que abre una perspectiva de futuro de manera, de una densidad intelectual, académica, tecnológica muy fuerte. Imagino que también en este encuentro están participando responsables administrativos, responsables gubernamentales, porque, sobre todo a nivel de enseñanza superior y en concreto dentro de lo que es Virtual Educa, tiene una incidencia notable. Así es. Pues es esto, es un espacio muy interesante, muy atractivo, porque permite la intercomunicación entre autoridades de gobiernos, entre diputaciones forales, entre rectores de universidades, directivos de instituciones tecnológicas del nivel superior y medio superior, investigadores, especialistas de las diferentes universidades desarrollan sus trabajos a propósito de esto, que ya no es una novedad. Es decir, ya está en marcha y en el mundo. Sí. Y entonces la comunicación es más fluida de lo que uno supone. Sí. Antes de entrar en concreto en el momento en el que estamos en esa aplicación, yo creo que a nuestros espectadores sí que deberíamos decirle por lo menos una alusión de lo que es Virtual Educa. Tiene un origen muy latinoamericano, ¿no? Y un desarrollo. En realidad es el único programa hasta ahora que tiene la cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica en el terreno educativo. Es importante por ser el primero que adopta. Lo será más en la medida en que aparezcan otros que permitan la complementariedad que se requiere en un mundo tan complejo como es el de la educación. Y entonces todos los países más o menos están interesados en este intercambio de experiencias, en fomentarlo, ¿no? Están interesados, están involucrados. Es un programa de la cumbre. Entonces ese es su carácter institucional y también diría yo es su carácter convocante. Es decir, eso le permite convocar más allá de cualquier frontera y más allá de la cumbre. Sí, de todos modos, eso también concreta o refleja o manifiesta la preocupación existente por la educación y por que la educación vaya evolucionando, ¿no? Claro, es que sin educación no va a haber futuro. Y lo que pasa es que ahora el futuro de la educación está ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías y de los avances científicos. Entonces, de ahí se deriva una serie de tareas que de alguna manera se reflejan en el programa. ¿Se podría decir que estas nuevas tecnologías ayudarán a vamos a utilizar la palabra, democratización del conocimiento? Es decir, ¿van a permitir que se puedan difundir más los conocimientos científicos y académicos? Yo creo que ese es parte de un debate mundial. Si nosotros, como es mi caso, somos partidarios de considerar a la educación como un bien público, como un bien con compromiso
explícito con las sociedades, es decir, un bien público con compromiso social, entonces esa educación tendrá que buscar permitir el acceso cada vez mayor de las personas a la educación. Y creo que lo logra. Sí. Ahora, si en contra de esta posición nosotros adoptamos la de considerar a la educación como una mercancía más en el mercado mundial, es otro criterio. Entonces ya tenemos dos posiciones encontradas. Es un debate mundial en donde por un lado está la UNESCO y por otra está la Organización Mundial del Comercio. No sobra decir que hay entonces una confrontación entre esos dos conceptos fundamentales de... Yo creo que hay un debate internacional. Y bueno, la organización que yo represento, en donde yo soy secretario general, está obviamente ubicada en la posición de UNESCO, de la educación como bien público. Aplicar unos criterios, digamos, económicos y mercantiles a la educación traería unas consecuencias bastante graves, ¿no? Muy graves. Para empezar, no contribuiría a la democratización del acceso, porque visto como mercancía, la educación se convierte en un negocio. Y un negocio no necesariamente tiene control de calidad. Claro. Si sabemos lo estratégico que es la educación para la formación de los ciudadanos que requiere el mundo, entonces tendremos que convenir en que la educación no puede ser una mercancía y que quien lo considere de esa manera tiene que someterse a las regulaciones, sobre todo del Estado o en el mundo de la UNESCO. Sí, de esa manera. Entrando en concreto en el objetivo que habíamos comenzado de la aplicación de las nuevas tecnologías, bueno, aceptemos que todavía, y desde luego hasta ahora, pues la enseñanza se ha impartido de modo presencial. Es decir, había una persona que era el profesor o el catedrático en las universidades, y había otras personas que en su mayoría estaban presentes para recibir esa enseñanza. Eso está cambiando y no sé si está dejando de ser así. No, yo creo que hay una convivencia muy adecuada. Es decir, se tiene la educación presencial a la que generaciones como las nuestras estamos acostumbrados. Se tiene la combinación de esa educación presencial con ciertas formas de educación virtual a distancia o abierta, y se tienen las formas puras, llamémosle, de educación virtual o a distancia. Yo creo que el debate de si es una o la otra ya no tiene futuro. Es decir, ahora es cómo se pueden combinar, cómo se pueden aprovechar, cómo se pueden retroalimentar, precisamente en la perspectiva de una educación de calidad y de masas. Es decir, democratizada en cuanto al acceso a los nuevos conocimientos por parte de todas las poblaciones. Es decir, no hay confluencia o oposición entre esas maneras de... Yo creo que ahora lo que hay que buscar es que haya convergencias. Y las hay. En España mismo se tienen varios ejemplos, en América Latina y el Caribe se tienen otros. En fin, yo creo que la tendencia a saber aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías en el mundo apunta a una educación que no discrimina las experiencias que se tienen hasta ahora y que aspira más bien a potenciar todo ello buscando las mejores combinaciones. La experiencia y el conocimiento que usted tiene así a nivel bastante general y bastante extendido. Los protagonistas de la educación, que en definitiva serían las personas que lo reciben y las personas que imparten esa educación, están por la labor de utilizar, están por la labor mayoritariamente y de modo decidido de introducir estos nuevos elementos, ¿sí? Claro, es que esto permitiría... ¿O se resisten un poco? ¿Cómo? Yo creo que vamos a encontrar de todo, ¿no? Pero yo creo que ha crecido en el mundo la vocación, el entusiasmo por acceder al conocimiento por las vías que estén permitidas en cada lugar. En mi país, por ejemplo, hay poblaciones que no tienen acceso fácil. Digamos que, bueno, no sé si hemos dicho que es usted de México. Soy de México, sí. Sí, entonces, en mi país y en otros países en el mundo, es más fácil acceder al conocimiento por la vía de la educación que utiliza medios tradicionales como la televisión o la radio, y en otros será factible a través de la Internet, o en otros podrá ser presencial, o en otros podrá tener una parte de presencial y otro a distancia, o en otros será solo a distancia y solo virtual.
tenemos esa posibilidad en el mundo, lo que debemos tener también es la capacidad de aprovecharlo lo mejor que se pueda. En esta reunión que están teniendo ustedes en Bilbao, creo que el lema fundamental y el criterio fundamental es de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Así es. Es el paso un paso que hay que dar, es un paso. Claro, sí. Claro, porque la información circula y el conocimiento hay que procesarlo. Es decir, por eso amerita el estudio, la investigación, el intercambio de opiniones entre los especialistas, los investigadores y entre los que enseñan y los que aprenden. Es un mundo multipolar y yo creo que eso, digamos, ese desarrollo tecnológico permite visualizar un futuro mejor para todos. Si se contempla en la estrategia la cuestión democratizadra y de calidad de la educación. Veo que las cosas, como usted decía, cambian y cambian rápidamente, ¿no? Porque para muchas personas puede ser todavía nuevo el hablar de la sociedad de la información y de la presencia y existencia de estas nuevas tecnologías, y ya damos un paso más, hay que aplicarlo y darlo al conocimiento, ¿no? Así es. Es decir, yo creo que esto del desarrollo científico y tecnológico que impera en el mundo, en unos países más que en otros, pero a final de cuentas en todo el mundo, le ha impreso a la vida y a la educación y a la cultura y a los medios velocidades que hace 20 años no lográbamos imaginarnos en común. Tal vez entonces era un asunto de especialistas, hoy no. El acceso a Internet ha crecido de manera escandalosa, extraordinaria, en los últimos 10 años. Y yo creo que eso es positivo y es importante. Claro, tanto para profesores como para alumnos, como para documentarse, para buscar el complemento de una clase. Nosotros con los nuevos y modernos buscadores, les llaman algunos, podemos llegar a un tema, a un país, a un evento, a un fenómeno en segundos. En segundos estamos situados en la información. Y una vez situados en ella podemos proceder a ordenar las cosas, a sintetizarlas y a convertirlas en conocimientos estratégicos. Supongo que eso también lleva como consecuencia que la formación, incluso los contenidos de la formación, tienen que cambiar. Es decir, todas esas cosas que se consiguen y se logran y se colocan y se sitúan y se buscan en muy poco tiempo en Internet, no es necesario aprenderlo. No es necesario memorizarlo. No, para nada. Está uno accediendo a esa información permanentemente. Digamos, la proliferación de los portales educativos en el mundo latinoamericano, español, iberoamericano, pues es una proliferación realmente atractiva y realmente rápida. Es decir, se puede acceder a muchos portales en donde lo educativo ocupa el centro y donde los servicios de gratuidad son muy importantes, sobre todo en países en donde las condiciones de desigualdad son las que imperan. Eso quiere decir entonces que la enseñanza ya no se puede imaginar como un profesor que le dice aprenderos esto de memoria que mañana os lo pregunto. Sí, ya no, ya eso... eso ya pasó a la historia. Ya muchos estudiantes desde la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, acceden a la elaboración de sus tareas documentándose en la información que circula en los portales. Pero hay también otra evolución, es decir, las cosas van tan rápidamente que también pongamos que alguien, pues cursa unos estudios universitarios, que pueden ser 4 o 5 años, y en cuanto van ya a aplicar esos conocimientos, no sé si en medicina o en ingeniería, pues ya han sido superados. Claro, ¿no? Pero es que ahora, por ejemplo, en la medicina ya hay servicios por Internet para los médicos. Que se tienen que ir reciclando constantemente. Y que están accediendo a la información en el momento en el que están trabajando con sus pacientes, digamos así. Bueno, igual que se documenta un economista, un conductor de televisión o un profesor de primaria. Es decir, ya hay portales que contienen elaboración de tareas que circulan por el mundo y que compartimos profesores de México con los de España, con los de Nicaragua, con los de Santo Domingo o con los de Haití o Portugal, es decir, o Estados Unidos o Canadá. Entonces, esa es otra globalización
que tenemos que dominar. Y otra formación que hay que dar a los alumnos, ¿no? Ya no Así se trata, es decir, usted había tomado el ejemplo de medicina o de ingeniería o de cualquier otra cosa. De cualquiera. O de otra cosa, es decir, hay que enseñar a esos profesionales de otra manera, prepararlos. Así es. Y hay un tema muy interesante que yo creo que debe haber estudios que nos digan en cuánto tiempo pudo la generación a la que yo pertenezco empezar a hacer uso del ordenador y de la internet, y en cuánto tiempo lo hace un niño ahora. Claro. Y veremos que la familiaridad de los niños es más rápida que la que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos que pasar por el miedo al ordenador y el miedo a las nuevas tecnologías. Ellos ya no. Ellos ya son generaciones que manejan el móvil, la internet y todo con una familiaridad prácticamente inmediata. Nacen con eso. Claro, y eso les va a facilitar mucho el estado de hecho, es el nuevo formación. Alfabeto, las nuevas tecnologías y saber usarlas. Y yo digo que por eso tiene que democratizarse el acceso a todo esto, porque si no vamos a seguir teniendo un mundo todavía más desigual, porque unos tendrán acceso y se va camino de esa, digamos, estandarización y posibilidad de que todos, o cada vez las tecnologías van desarrollándose más y siempre son un privilegio de la élite el estar en lo último. Claro, pero yo creo que esas nuevas tecnologías nos permitirán y nos permiten hoy ya tener un acceso más democrático a la educación, a la información y al conocimiento que hace 20 años. No necesariamente tiene uno que estar en una escuela para aprender o para informarse. Hay otras maneras que ayudan y que, van a ayudar cada vez más a las sociedades a avanzar en esos terrenos también. Bueno, si todo esto está cambiando, las universidades, hasta sus estructuras también tienen que cambiar, tienen que adaptarse. ¿Están en ese proceso o las universidades son unos elefantes tremendos que van muy lentamente desde la Edad Media, así o no? Bueno, es muy paradójico porque en las épocas medievales aquí en Europa, por ejemplo, las universidades eran itinerantes. Es decir, las personas que se ponían a estudiar iban a aprender un área de conocimiento a un país o a una ciudad y otra área a otro lugar. Bueno, hoy estamos en lo mismo, pero a velocidades inimaginables. Entonces, este encuentro, por ejemplo, que tiene una cantidad de eventos, de símbolos, ha permitido que se encuentren profesores de universidades, llamémosle tradicionales, con profesores o investigadores de universidades virtuales. Hace 10 años o 15, los debates entre ellos seguramente irían por el rumbo de cuál es la mejor opción. Yo creo que hoy esos debates están superados. Ahora se encuentran y se plantean cómo ayudarse, cómo usarse los métodos, los usos tecnológicos de cada parte para potenciar mejor la educación, la información y el conocimiento. Y yo creo que las convergencias hoy son mayores que hace 10 años. Y eso va potenciando las posibilidades de avanzar en la educación. Hombre, ya son profesores absolutamente tradicionales en ese sentido, que no se hayan incorporado a algún método informático, que tengan ya su portátil o algo así, ya habrá pocos, ¿no? Y yo creo que son analfabetos. Es decir, el nuevo... A pesar de ser catedráticos. Sí, es que el nuevo alfabeto obliga, implica, mandata el uso de las nuevas tecnologías. Unos lo usarán más, otros lo usaremos menos, pero bueno, hay una serie de mínimos de bienestar para el conocimiento implicados en las nuevas tecnologías. Y por eso las universidades son tan importantes, porque esos mínimos la mayoría los cubren, otras cubrirán los máximos. Pero la combinación, estos encuentros permiten potenciar las capacidades de unos y de otros. En ese sentido también hay una democratización del saber, de las experiencias, de los conocimientos, de los usos y abusos de las nuevas tecnologías. Yo por eso creo que estos encuentros tienen más de positivo que de negativo. Nos abren ventanas a todos y nos permiten establecer dispositivos de comunicación que de otra manera no tendríamos. Comentaba usted lo de la universidad así itinerante de la Edad Media. Creo que ahora además, como caso concreto, en esta reunión de Bilbao también se ha presentado un aula móvil, ¿no? Creo que va a circuitar por distintas localidades. Muy interesante, de Telefónica.
Yo la visité, tuve esa oportunidad porque nos la pusieron ahí enfrente, entonces yo supongo que la mayoría lo hemos hecho. Bueno, son avances incuestionables. Digamos, a mí la primera impresión que me causó es que es un mecanismo que ayuda a perderle el miedo al uso de las nuevas tecnologías en la educación. Descríbanosla, o sea, ¿qué es? ¿Como un gran autobús? Sí, entra uno a un tráiler y hay opciones con computadoras u ordenadores y hay indicaciones y el manejo es muy sencillo y por serlo así, uno le pierde el miedo a todo desde que entra al lugar. Y yo creo que eso es muy importante. En definitiva, la misión de este tráiler, como usted dice, es ir por distintas localidades y que las personas puedan entrar y puedan acceder a toda esa documentación, enseñanza universitaria. Exactamente, es un aula móvil moderna. Y yo creo que eso es muy importante. Ojalá y en poco tiempo esté replicándose en todo el mundo o en todos nuestros países. De hecho, aquí nos hemos encontrado con profesores, especialistas, investigadores del mundo que pertenece a la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, pero también hemos encontrado a nuestros pares de otros países europeos que no están ubicados en esa cumbre, que son más bien de la Unión Europea. Y bueno, eso acrecienta los intercambios, son los intercambios de ahora. Digamos, es esa especie de internacionalización de la cultura y la educación. Hay buen feeling y buena relación entre profesores, usted que es el secretario general de las universidades, o de la unión de las universidades, con universidades europeas o norteamericanas, o son filosofías distintas. Bueno, yo diría que hay de todo, pero creo que estos eventos lo que permiten sobre todo es el encuentro. La convergencia, la confluencia de culturas, de pensamientos, de métodos, de temas. No todos estamos en los mismos temas. Entonces son encuentros que fortalecen las relaciones y las amistades entre países, entre ciudadanos, entre escuelas y universidades, entre individuos. En la unión en la que usted es el secretario general, ¿hay muchas universidades? Mire, esta organización, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, nació en 1949 en la ciudad de Guatemala, en la Universidad de San Carlos. 3 meses antes se fundó el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Y de entonces para acá se fueron, conforme pasaron los años, creando organizaciones de carácter subregional, como es el Consejo Superior Universitario Centroamericano, de carácter regional, como es la UDUAL, que tiene 170 y tantas instituciones afiliadas de América Latina y el Caribe, y se tienen también redes u organizaciones nacionales. Hoy la UDUAL aspira a ser la red de redes en el mundo latinoamericano y del Caribe. Y entonces está afiliando redes, organizaciones nacionales, subregionales, regionales, además de seguir afiliando. El número de centros tiene que ser muy amplio, ¿no? Está creciendo mucho porque las redes, por ejemplo, le voy a dar unos nombres, porque los nombres dan la idea de qué estamos hablando. La red de macrouniversidades públicas de América Latina y el Caribe reúne de entrada a las universidades públicas, dice su nombre, más grandes de México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera. Está el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Se acaba de afiliar la Asociación Colombiana de Universidades. Está afiliándose también recientemente la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Está por afiliarse una o dos organizaciones de Brasil, que es un país continente. Todos lo sabemos. Pero ahí tiene que haber perdone mi desconocimiento, pero tiene que haber un gran desnivel de universidades. Le quiero decir, por ejemplo, en su país, en México, hay universidades de grandísimo prestigio, pero no sé si en Guatemala, por ejemplo, las puede haber, o el nivel es mucho más pequeño, o en otro país. Las hay, pero lo que esta unión ha hecho a lo largo de décadas es fortalecer los intercambios y por lo tanto fortalecer a las más débiles, aprovechando la fortaleza de las que ya lo son por décadas. En esta unión hay universidades públicas, que es en donde se origina la organización, pero también hay particulares o privadas, hay laicas, pero también hay religiosas,
Y entonces es un mundo verdaderamente plural, tolerante, en donde lo que se ha buscado hacer siempre es combinar los esfuerzos y aprovechar las oportunidades que entre todas se dan. Entonces es una unión verdaderamente activa y que donde prevalece, valga la tautología, la unidad de las una persona con la que hablé hace poco tiempo defendía que había como dos tipos de universidades. Un tipo de entender la universidad que serían los anglosajones y otro tipo de entender la universidad que sería más el mundo latino. Puede ser, quizá uno más especialista, más así, más técnico y otro más humanista, ¿o no? O bueno, ya las universidades ya han ido... Yo creo que han ido avanzando mucho, ¿no? Por un camino... En las universidades más avanzadas de América Latina y el Caribe se puede uno encontrar la combinación de estas dos vertientes tradicionales, pero también la existencia de innovaciones y aportaciones al mundo de la educación superior. Es decir, en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, o en la Universidad de Campinas en Brasil, o en la del Valle del Paraíba en el estado de Sao Paulo, o en la de San Carlos de Guatemala, o un gran y extenso etcétera, se pueden encontrar aportaciones no solo para esas regiones, sino para el mundo. Usted ha introducido lo de Brasil, precisamente Brasil se va a integrar ahora todavía más, ¿no? Se va a integrar más porque ha puesto en la mesa de la reflexión, yo diría latinoamericana, caribeña e iberoamericana, en esa gran mesa plural, un tema que es fundamental y que siento yo que ellos lo han abordado mejor que los demás, que es que han convertido al español de manera oficial como la segunda lengua del Brasil. Ese solo hecho... ¿Les va a permitir ya una interrelación mayor? Sí, pero los obliga a formar una cantidad de profesores que no me atrevo a decir ahorita, porque son muchos miles. Yo con los números me suelo equivocar. Sí, bueno, pero sí. Entonces, para no correr riesgos, digamos muchos miles. Son muchos miles de profesores que deberán aprender a enseñar el español si quieren cumplir con la ley que lo convierte en la segunda lengua de millones y millones de brasileños. Bueno, se dice, y creo que se dice bien, que esta ley lo que hizo fue reconocer que prácticamente todas las fronteras de ese país tan grande, ese país continente como Brasil, son fronteras de países que hablan el español. Y es cierto, pero yo escuché a un rector de una universidad brasileña hace apenas un mes en una reunión con rectores de ese país, que decía que además había sido una definición de Estado por la integración de Brasil a América Latina y al Caribe, y a través de esa integración en el mundo iberoamericano. Si esto es cierto, y yo sí lo creo, lo dijo una autoridad universitaria muy prestigiada, pues entonces nos están encargando al resto de los iberoamericanos pensar en serio en una decisión de Estado, como es esa. Es decir, porque numéricamente la influencia del español se multiplica de manera muy fuerte, pero culturalmente también. Es decir, pronto con eso podremos ser no la cuarta lengua más usada en el mundo, sino tal vez la tercera. Es decir, ahora estamos en esos terrenos. Y primero tenemos que reconocerlo y luego asumir esas nuevas responsabilidades como es esa decisión brasileira. Una cuestión también antes de que se nos vaya el tiempo, que ya está casi a punto de terminar, pero la interrelación entre universidad y sociedad. Los países latinoamericanos, como todos los países, pues tienen sus situaciones culturales, económicas, políticas, y la universidad, imagino que no tenderá a estar alejada de esas circunstancias, sino estará impregnada. Claro, bueno, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que ahora reúne no solamente universidades en lo individual, sino esas organizaciones que mencioné y otras más, ha decidido apoyar y hacer propia la declaración de la UNESCO de la educación superior como un bien público. Y le suma en sus últimos encuentros un bien público con compromiso social. Es decir, con un compromiso específico, definido, estratégico, por el bien de sus sociedades. Entonces, esa definición hace que la universidad piense en cómo mantener su integración y cómo cumplir sus compromisos con sus sociedades. Bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, pero sí que el tiempo es tajante y hemos llegado a
al final. Rafael Cordera, muchísimas gracias por estas explicaciones. No, pues yo estoy más agradecido por la invitación. Es un honor estar aquí con usted. Pues muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.